Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Aquí estamos un día más para nuevamente compartir la palabra de Dios, que creemos que es muy oportuna para todo lo que está ocurriendo en este tiempo a nivel nacional y a nivel mundial, para todos los que están expectantes de lo que está aquí ocurriendo en Venezuela. Claro que sí, vale. Y hoy tenemos una doble porción, porque ayer no dimos la porción de pan de palabra específicamente que tocaba. Y entonces hoy vamos a estar con esa porción y con la oración, porque creo que además son días en que necesitamos una buena alimentación espiritual. De verdad que yo creo que es fundamental la alimentación espiritual cuando vivimos tiempos fuertes, tiempos en los que el alma se mueve mucho. Es muy difícil no dejarse llevar porque hay demasiadas noticias, pero nosotros tenemos una noticia mayor. Evangelio significa buenas noticias y esa noticia tiene que ser la que nos guíe. Así es. Y por eso no queríamos dejar de dar este pan, esta palabra que el Señor predestinó para esta semana, porque no es casualidad que nos haya correspondido estos versos en esta oportunidad. Y bueno, sin adelantarles más, el menú del día de hoy dice así. Esto es Juan capítulo 18, desde el versículo 7 al 11. Dice, todavía en palabra de Dios para todos. Entonces de nuevo Jesús le preguntó, ¿a quién están buscando? Dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús contestó, ya les dije que yo soy. Así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres. Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? ¡Wow! Tremendo. ¡Qué tremendo! Sí. Tremendo porque es bastante actual, ¿no? Qué hermoso que la palabra de Dios es así. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y esa sí es más cortante que espada de doble filo. Claro, que penetra hasta los tuétanos, parte el alma y el espíritu. Y declaramos que así va a ser en nosotros en esta hora. Amén. Mire, aquí hay muchas cosas de las que alimentarnos, ¿no? Pero yo creo que lo que más resalta a la vista y lo más evidente es cómo Pedro, en busca de defender a nuestro Señor, saca una espada y con sus propias fuerzas intenta defenderlo. O sea, sin mucho que pensar, sin haber sentado y pensado bien las cosas. Claro, él tenía esa espada guardada ahí desde hace tiempo. ¿Y qué hacía Pedro con una espada guardada después de todas las enseñanzas del Señor? Pero es que así somos. Claro, ¿qué representa esa espada? Sí, nuestras propias fuerzas. Exacto. Y nuestra impulsividad como seres humanos. Y yo digo, ahora, o sea, porque les digo que no es casualidad esto, porque yo me siento tan Pedro a veces que yo le digo, Señor, ayúdame, así como ayudaste a Pedro. Porque justo cuando pasa lo que todos sabemos que pasó, yo le comento a Rafael, ahora me siento como Pedro que quiero sacar una espada. Y cortarle la oreja a cualquiera por ahí. Vamos a salir a cortar orejas. Ay, Dios. No, pero es que es un sentimiento que sale de lo más profundo de la carne. De la carne. Y es lo primero que uno piensa. Tomar las armas por nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué nos enseñó el Señor? O sea, nos ponemos a analizar la cosa y de dónde venía. O sea, estamos en esta escena donde Pedro hace eso, pero ¿de dónde venían? Venían del Getsemaní, donde Jesús les había pedido que perseveraran en oración. Claro. Y no lo hicieron, no pudieron porque las fuerzas, se les cayeron en ese momento y quizás, y lo más seguro, es que no le tomaban la importancia que la oración ameritaba. Pero qué tremendo, ¿verdad, Nahuara? Eso es evangelio aplicado a lo que nos tocó, lo que nos está tocando ahorita. Totalmente, porque el Señor nos manda a orar y hemos recibido un llamado de parte de Dios, y eso no es solamente ahorita, viene desde hace varias semanas, el Señor llamándonos a orar, viene desde meses, el Señor llamándonos a orar, a la oración, y fíjate que el Señor los había aquí llamado a la oración. Claro. Y ellos no pudieron perseverar en eso, pero es porque no le tomaban la importancia quizás a la oración.
oración. Claro. Y así nos pasa hoy en día. Muchas veces no le tomamos la importancia a la oración, la importancia que el Señor dice que tiene, porque los despertó varias veces en la madrugada. Eso no se relata aquí en Juan, pero está relatado en otros evangelios. Y si pueden lo buscan y meditan en eso. Estamos llamados a usar nuestras armas espirituales. No significa que si el Señor te direcciona no hagas nada más o que tienes que hacer algo más, pero lo que sí o sí tenemos que hacer, hagamos o dejemos de hacer, lo que vayamos a hacer es orar. Claro. Ese es nuestro llamado, orar y meternos ahí con nuestro Señor y pedirle que sea Él trayendo su justicia. Claro, desde allí tenemos más autoridad y desde allí nacen las verdaderas obras en la tierra. Desde la oración es donde sale realmente qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Porque quienes podrán decir, ay sí, solo orar y no haces nada, que no sé qué, ya va así. Es que en la oración tú recibes dirección del Padre de qué es lo que vas a hacer. Y cada quien le toca una porción, no porque yo recibo algo, a todo el mundo le toca hacer lo mismo que yo, sino que somos un cuerpo, ¿ves? Y es importante eso porque así tú entiendes cuáles son los tiempos, disciernes cuáles son los tiempos y los momentos para hacer una cosa u otra, pero siempre con la sabiduría del Padre. Así es, eres direccionado efectivamente, porque Jesús hizo muchas obras en la tierra y las sigue siendo nuestro amado Jesucristo, pero Él siempre fue direccionado y Él siempre, antes de hacer todas esas obras, Él nos enseñaba con su ejemplo propio y vivo de que se apartaba a solas para estar con el Padre, para orar. Claro, y fíjate, porque yo digo lo del evangelio aplicado, porque claro, uno ve, mira, aquí en la historia de Jesús, cuando tú estás viendo esto, está ocurriendo una injusticia muy grande, o sea, una injusticia a todas luces, que era muy claro ver, oye, esto es injusto, o sea, ¿cómo van a agarrar a Jesús? Que es el que sana, el que hace todo, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Y lo que vamos a ver más adelante peor, o sea, tú empiezas a ver, oye, qué injusticia más grande. Y entonces, claro, Pedro reacciona de acuerdo a la injusticia, pero desde la carne, no desde el Espíritu, porque de hecho no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ese es el problema de la falta de oración. Nosotros oramos, nosotros antes de todo esto se ha estado haciendo un trabajo espiritual, ayuno, oración, relojes de oración, cena del Señor, se han estado haciendo varias cosas. Declaraciones. Y con todo y eso, cuando pasa la cuestión, cuando ocurre en la noche que dan esta noticia, oye, el primer impulso mío era eso mismo, vamos a sacar espada y vamos a cortarle la oreja a todo el mundo afuera. Ese era el primer impulso. Sin embargo, ahí tocó sujetar la carne y quiero enseñarte esto porque a veces piensan que sujetar la carne es no sentir emociones y no es eso. Porque yo sí, oye, tuve un mar de emociones por dentro, pero decidí, oye, que la lengua se quedara callada y de hecho me aparté. Me fui a un cuarto y empecé a hablar con el Señor. Señor, hágase tu voluntad, yo confío en ti, Y a partir de allí después viene Leangeli, me acuerdo, y viene para donde yo estoy. Y yo tuve palabra para darle a ella. Porque si no, iba a hablar como todo el mundo habló. Ay, bueno, o sea, empezar a decir cosas que no van. Porque es declaración. Es declaración de que primero no tengo fe. Después no estoy direccionado por Dios. Estoy direccionado por mi alma, por mi carne, ¿ves? Y era importante. O sea, esto fue tremenda escuela. Y sigue siéndolo. Y fíjate que aprovechando que dices eso, amor, de tener fe, ¿verdad? De lo que viene. Aquí Jesús, él estaba claro de lo que venía. O sea, él sabía que le iba a tocar cruz y Pedro estaba solamente viendo la cruz porque decía, nada, lo agarran, lo meten preso y lo van a crucificar. Claro. Pero Jesús no estaba viendo la cruz, estaba viendo todavía por encima de la cruz. Estaba viendo lo que venía después de la cruz, que era la resurrección. Amén. Y eso era una de las cosas, y es una de las cosas a los que nos están animando también los apóstoles, los pastores, a que nuestra mirada persevere en lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Y en lo que ya hizo desde la eternidad. Amén. Que Jesucristo ya venció una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio sigue vigente hoy en día. Y ahí es donde tenemos que poner la mirada. Ahí es donde vamos a poder batallar verdaderamente. ¿Cómo batallas tú si tú sabes que tienes la guerra ganada? Amén, amén. Sí, antes de declarar cosas, porque es que así tal como lo que le pasó a Pedro. Cuando nosotros actuamos en la carne, terminamos hiriendo a otras personas. Y esa no es la idea. El Señor nunca estableció que, bueno, vamos a matarnos los unos a los otros, así, o sea, no. Y ese es el error, porque por lo menos antes de todo esto que yo como que preparaba, antes
esto fue la semana pasada que yo leía esto y, ay, mira, esto es lo que toca la próxima semana. Yo me acuerdo que yo veía que a veces lastimamos a otras personas por el hecho de estar afanados y angustiados, y es sin querer, es porque simplemente ante la angustia, bueno, decimos cualquier cosa y oye, terminamos lastimando. No, y tienes los sentidos desviados. Sí. ¿Sabes? Como Eva en el Edén. Esto lo dio la pastora Aurelia en una prédica, y ella decía que tener los sentidos desviados es estar concentrado en otra cosa que no es Cristo. Claro. Y yo, náguara, ¿cuántas veces en el día a día no estamos concentrados en otra cosa que no es Cristo? Y más, como tú lo dices, amor, estamos angustiados y afanados, o cuando estamos molestos. O sea, son emociones que nos ciegan y nos llevamos por delante a cualquiera. Claro, así es. Pero como tú dices, amor, no se trata de que no vamos a sentir esto, se trata de tener el dominio propio delante del Señor y poder hacer lo que Él nos mandó a hacer a pesar de todo lo que sentimos. Amén. Porque, o sea, somos seres humanos que tenemos sentimientos que wow, ¿cómo nos cuesta dominar la carne? Claro. Pero en el Señor todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces busquemos la fortaleza en Jesucristo. Amén. Y bueno, volviendo a todo lo que es el pasaje bíblico, seguimos viendo que Jesús habla desde la identidad de hijo, desde el cielo, ¿sabes? Desde allí es de donde se gobierna. No desde la carne como lo estaba intentando hacer Pedro, sino desde nuestro lugar verdadero, ese que nos dio el Señor juntamente sentado con Él a la diestra de Dios Padre, ¿ves? También desde ese lugar Él da la orden: dejen ir a estos hombres, o sea, déjenlos ir a los discípulos, estaba diciendo Jesús desde esa autoridad, y le hicieron caso. Fíjate que lo toman a Él y ellos, después se dispersan. Pero ¿por qué le iban a hacer caso si se supone que lo estaban buscando? O sea, imagínate que busquen a un ladrón, así como lo buscaron a él, con 600 hombres y todo, y que el ladrón les dé una orden. Ok, sí, pero hagan tal cosa, y hagan caso. Sí, ¿sabes? O sea, sí. Ni siquiera ellos se daban cuenta de que estaban siguiendo una orden del cielo. Pero bueno, siempre dentro de todas las cosas que nosotros podemos hacer, que a veces vamos a cometer errores, o sea, lamentablemente vamos a cometer errores, lo bueno es que el Señor siempre restaura. De hecho, en Lucas 22:51 se puede ver que Él restaura la oreja de Malco, luego de que Pedro hace esto. Amén. Qué bello que a pesar de nuestros errores y nuestras metidas de pata, porque aquí porque estamos hablando esto que está escrito en esta porción bíblica, pero cuántos errores no hemos cometido nosotros y que cometemos a diario, de los que sabemos que el Señor con su inmensa gracia y su inmensa misericordia nos restaura y restaura el daño que hicimos. Amén. Qué bello Jesús restaurándole la oreja a un soldado que lo estaba metiendo preso, un soldado que estaba arremetiendo contra él, que quizás habrá dicho muchas cosas de él y habrá hablado mal y habrá dicho muchas cosas. Imagínate que alguien que te hiere, tú le hagas un bien de esa forma, porque eso no solamente era, que le cortó cualquier parte del cuerpo, sino que le corta una parte del cuerpo que era importante para el servicio que estaba prestando ese soldado, porque si él tenía, no recuerdo bien dónde vi eso, pero si él tenía ese defecto en la oreja, no podía ascender más. Creo que era que no podía ascender más o lo iban a repudiar, no recuerdo bien, pero le iba a hacer un daño mayor. O sea, que solamente perder la oreja físicamente le iba a hacer un daño mayor a toda la reputación de él, pues. Claro. Entonces, qué bello. La carrera. Así es, pero qué bello el Señor restaurando, y siempre ese es el evangelio. O sea, haz el bien, así te hagan el mal. ¿Sabes? Y veo a Jesús ahí también dando la otra mejilla para que se viera más claramente la injusticia. Y yo creo que, como tú me dijiste, amor, también, que era necesario que pasaran ciertas cosas para que se viera más clara la injusticia. Claro. Y eso lo estamos viendo hoy en día, de que era necesario que pasaran ciertas cosas para que se viera claramente más la injusticia de lo que está ocurriendo. Y hubiera un despertar, ¿no? Y hubiera un despertar, sí. Pero bueno, el Señor guardando, y sabemos que el Señor sigue en control de todas estas cosas. Así es, y bueno, queridos hermanos, entremos en oración y vamos aquí a tanto deleitarnos en nuestro Señor como derramarnos delante de Él, todos los sentimientos que podamos tener, derramarlos y ponerlos delante de sus pies y pedirle dirección sobre lo que tenemos que hacer estos días y sobre lo que a partir de ahora tenemos que hacer también. Entonces, amado Jesucristo, venimos delante de ti para rendir y humillar, Señor,
nuestras vidas delante de tu presencia, entregándote todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, Señor, para que seas tú direccionando nuestras acciones, sé tú llenando nuestros pensamientos. Llevamos todo pensamiento cautivo a obediencia de Jesucristo y en esta hora nos unimos al clamor de tu iglesia y te pedimos, Señor, que sea tu luz en esta nación, que sea tu luz en nuestras vidas, porque sabemos que tú también estás transformando nuestras vidas a medida que estás transformando esta nación. Amén. Sabemos que a ti te interesa lo íntimo, lo secreto que está pasando en nuestros hogares, y también te pedimos por cada familia que nos está escuchando, que allí en lo íntimo, en lo secreto puedan adorarte, puedan alabar tu santo nombre. Amén. Puedan decir que Jesucristo ya venció. Amén. Y podamos confiar en ese sacrificio que ya tú hiciste una vez y para siempre. Amén. Que vencida y sorbida está la muerte, Señor, y que la victoria ya tú la has entregado en manos, Señor, de tu iglesia. Amén. Pero para ello queremos ser sujetos a ti, Señor. Debemos ser sujetos a tu voz en obediencia, Señor. Ayúdanos a entender que si queremos que las situaciones se sujeten a la voz de un hijo de Dios, debemos nosotros estar sujetos a nuestro Padre. Amén. Debemos estar siendo direccionados por nuestro Padre. Queremos pisar en donde tú nos mandes a pisar. Y en esta hora, Espíritu Santo de Dios, vístenos con la armadura de Jesucristo. Amén. A cada uno de nosotros. Pon ese casco de la salvación para que no vengan malos pensamientos, para que prevalezcan los pensamientos de luz en nuestra mente y podamos permanecer firmes en la fe en Jesucristo. Amén. Padre, nosotros te damos gracias primeramente también porque no hay mayor ofrenda que la que tú diste, Señor, a tu propio Hijo, en propiciación de todos nosotros, Señor. Y en esa cruz fue clavada toda acta que nos era contraria. En el nombre de Jesús, ahí fue clavada y nosotros ahora somos libres de toda potestad de las tinieblas. Libres de toda potestad. Entonces ayúdanos a no hablar conforme a las tinieblas, a no hablar lenguaje de tinieblas, sino lenguaje de luz. Hablar conforme a lo que tú hiciste en el cielo, conforme a lo que tú eres, conforme a la identidad que tenemos en ti. Padre, ayúdanos a soportar la tentación de maldecir, la tentación de hablar muerte, de hablar odio, de hablar palabras vacías y vanas en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hablar palabras eternas, palabras de vida, palabras de salud, palabras de bendición en el nombre de Jesús y ser instrumentos de bendición en esta tierra que tú amas. Ser instrumentos de bendición, instrumentos de poder también, porque sabemos que nos pusiste en esta tierra con el fin también de que el cielo sea visto aquí en esta tierra. Somos nosotros los que vamos a mostrar el cielo aquí en la tierra. Somos nosotros los que vamos a mostrar el reino de Dios del cielo aquí en esta realidad terrenal, Señor, porque la realidad terrenal se sujeta a la realidad espiritual y en lo espiritual tú ya venciste, Señor. Nosotros, tu iglesia, podemos dar fe de que tú eres el vencedor y tú eres el que gobierna en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos, Espíritu Santo de Dios, a pelear con las armas espirituales, porque no sabemos, porque es más fácil pelear con nuestras armas carnales, es más fácil hacer lo que conocemos y lo que nos han venido enseñando, Señor, que es a pelear con nuestras propias fuerzas, pero en esta hora queremos aprender a pelear con las armas espirituales. Amén. Para pelear la buena batalla de la fe y salir victoriosos en Jesucristo. Ayúdanos porque te necesitamos, amado Jesucristo. Amén. Y desde nuestra posición de hijos, Señor, nosotros declaramos vida en Venezuela. Declaramos vida, declaramos verdad en Venezuela. La verdad vence a la mentira, la vida vence a la muerte. Declaramos justicia porque la justicia vence a la injusticia. En el nombre de Jesús. Amén. Declaramos a Venezuela como una tierra santa, una tierra bendita, de la que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la tierra de Efraín,
doblemente fructífera. Esa es la tierra, eso es lo que tú dices de Venezuela y oramos conforme a lo que tú dices, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de este tiempo, Señor, y permitirnos no solamente ser parte de esta época, sino también de la iglesia, de tu iglesia en este país, en esta época tan importante, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos y ya saben, no olviden de compartir este pan, que sabemos que en esta temporada hay mucha gente con hambre de lo verdadero. Amén. Y bueno, recuerda que esta palabra es para los hijos de Dios, los que aman y buscan su voz. No es para ninguna denominación, no, hijos de Dios, los que quieren escuchar la palabra del cielo. Así es. Bueno, bye. Bye.